Estoy muy agradecido de pertenecer a esta familia de Iglesia Libertad y la familia que tenemos aquí en Los Cabos y que está el escalón ahí, ¿verdad? Me miraron muy viejito, por eso lo pusieron, ¿verdad? Híjole. Que los pastores pues se arriesguen conmigo, que me abracen así como familia, toda la familia de aquí, de Libertad. Mr. Philip, amiga, les amamos bien mucho, bien suave. Les tocó aquí enfrente, solo saludo. Quiero darles un tema que yo le pregunté al pastor si en alguna ocasión lo había dado, porque tengo mucho que lo saqué este tema. Y él me dijo que no lo había oído, pues a lo mejor no puso atención, ¿verdad? Y usted sí. Pero la Biblia siempre va a describir a hombres y mujeres que fueron invadidos y seducidos por su amor. Ellos fueron impactados por un amor que no conocían. Viene Cristo, los abraza, se cruzan su camino y conocen un amor que impacta su vida, y entonces ellos empiezan a correr riesgos. Ese amor los hace correr riesgos, ese amor los hace amar a gente, los hace ir por gente, los hace invertir su tiempo, su vida, su familia, y los hace correr riesgos. Esa gente impactada por su amor vivieron momentos peligrosos, tiempos peligrosos, circunstancias difíciles, pero nunca dejaron de amar. Nunca dejaron de compartir el evangelio. La gran comisión para ellos ha sido vigente durante toda la historia de ellos. Esos hombres y mujeres que conocieron a Jesús, y ellos siguieron avanzando a pesar de todo y respondieron a la agenda del cielo. Se metieron en una agenda preciosa. Yo quiero exponerte esto, ¿no? De que cuando tú vienes al Señor, eres impactado por su amor y te conviertes en una vasija útil dentro del reino. Entonces sí tienes que saber que el Señor tiene la intención de romper tu agenda y meterte a la agenda de Él. Algunos nos resistimos a romper nuestra agenda y de repente seguimos caminando con nuestra propia agenda, pero la intención de Dios rompió la agenda de Pedro. A Pedro le dijo, sí, pues tú eres pescador de hombres, esta es tu chamba, este es tu jale, pero desde hoy yo te meto en una agenda donde vas a ser pescador de hombres. Entonces dice la Biblia ahí en Lucas capítulo 4 en adelante, dice que cuando volvieron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Entonces quiere decir que ellos sí permitieron que Jesús rompiera su propia agenda para meterse en la agenda del cielo. Y antes de compartirle algunos versículos bíblicos que lo van a hacer a usted definir qué tipo de vasija es, qué tipo de persona es, si rompió su agenda, si ha permitido que Él rompa su agenda, quiebre su agenda y lo meta a la agenda del cielo. Para usted no hay mejor garantía que estar en la agenda del cielo. A ver, diga la agenda del cielo. No, pero hágame un paro bien, diga la agenda del cielo. Eso. ¿Cuántos vinieron en la mañana? A ver, los que estuvieron en la mañana, ok. ¿Va? ¿Y ayer en la tarde? Ok. No, pues sí. Es una congre nueva, ¿verdad? Como quien dice, ¿no? ¿Verdad? Y yo les estaba informando en la mañana que la congre, aquí la congregación Iglesia Libertad, nos ha apoyado en lo que estamos haciendo allá en Tijuana. Ustedes son parte de algo que ha avanzado allá. Tenemos una estancia, tenemos un centro de rehabilitación, igual que ustedes aquí, Casa Libertad, pero también tenemos una estancia para ancianos en abandono. Tenemos como unos 28, 27 ancianos que estamos cuidando, se les cambia el pañal a algunos, se les da de comer, viven ahí con nosotros, han sido parte de nuestra familia. Ese ministerio es parte de aquí. Sus pastores nos han enviado ofrendas que usted da aquí y hemos continuado con el ministerio allá. Entonces usted tiene que saber que son parte de este ministerio. Tenemos esa estancia para ancianos en abandono, pero hace un tiempecito siempre hemos trabajado con hombres, ancianos hombres, y también hemos trabajado en el centro de rehabilitación con hombres. Ustedes ya ahora abrieron Casa Libertad de mujeres y ustedes ya nos están poniendo un ejemplo machín, ya empezaron.
Nosotros allá hace un tiempecito el Señor me habló que abriera una estancia para ancianitas. Y le cascabeleé machín. Empecé a pensar si era buena onda abrir una estancia para ancianitas, para mujeres. Entonces fui y pregunté a algunos amigos. Tengo un amigo, Armando y Olivia, que tenemos como unos 25, 27 años trabajando con ellos, con enfermos en fase terminal. En esa estancia para enfermos en fase terminal hay como unos 40. De los 40, nomás queda una mujer. Esa mujer que ya tiene 2 años ahí, no sabemos su edad, no sabemos su nombre, no sabemos su familia, no sabemos nada de ella porque tiene 2 años en coma. Entonces no ha despertado, pero todavía está respirando. Entonces ahí la tenemos, pero es la única mujer que queda en esa estancia. Entonces cuando el Señor me dice que abra la estancia para ancianos, para ancianitas, pues yo voy y pregunto a ver qué tan difícil o tan cañón es trabajar con la mujer. Entonces fui primero con mi amigo y le dije, oye, fíjate que Dios me está poniendo esto, ¿qué tal es trabajar con la mujer? ¿Qué cree que me dijo? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Están seguros que eso me dijo? Entonces me dijo el primer amigo me dijo, y Tony, ni te metas allí, me dijo. O sea, me desanimó cañón. Dije, híjole, pues bueno, voy sobre el segundo y pregunto. Y voy sobre el segundo y le pregunto, oye, ¿qué tal es trabajar con la mujer? ¿Qué cree que me respondió? No te enredes, no te metas ahí, me dice. Te dicen no y es sí. Te dicen sí y es no. Entonces me empiezo a desanimar y yo a pensar, ¿qué onda? ¿Me meto en este jale o no? Señor, si es tu voz, es la misma voz mía, es la voz de 5 abuelitas que tengo en lista para entrar. Y cuando ya voy a preguntarle al tercero y le pregunto, oye, ¿qué tal es trabajar con las señoras? Entonces me dijo, cuando él me iba a contestar, el Espíritu Santo me paró en seco. Y yo escuché una voz interna que me dijo, ¿quién te dijo que preguntaras? Y me paró en seco. Y me dijo, yo te dije, yo te voy a proveer. Sí, Señor, pero no tengo casa para ellas. No tengo un equipo. O sea, es bien fácil formar un equipo de hombres que le cambien el pañal a un ancianito. Pero no tengo el equipo que le cambiaría el pañal a una ancianita. Entonces es otro tipo de equipo, Señor. No, yo te dije que yo te proveería lo necesario. Y entonces lo primero que me probé es una señora que viene conmigo y me dijo, pastor, Dios me dijo que me preparara 2 cuartos porque tengo 2 hijos y me voy a ir a cuidar a las ancianitas. Yo voy a formar mi equipo. Yo duré muchos años trabajando en Estados Unidos cuidando ancianitas. Entonces ya me suplió. Y dije, wow, qué increíble la manera en que Dios se mueve. Ahora hay una señora que se va a ir con sus hijos. Ahí ya le estoy, cuando me dijo, nomás prepáreme 2 cuartos. Le dije, te voy a preparar 4 cuartos para que el armes y no te rajes, ¿va? Entonces ella va a formar el equipo. Y después de que ya dije sí, entonces Dios me proveyó cuando le dije, Señor, ¿y el lugar donde las voy a meter? Y entonces Dios me proveyó, o alguien vino y me donó 2 casas móviles que las prepararon. Cada casa tiene 8 cuartos y 4 baños. Entonces yo dije, wow, qué increíble. Ahora para cruzarlas, porque me las donaron en Estados Unidos, yo dije, empiezo a pedir presupuestos. Oye, ¿cuánto cobran las compañías por cruzar una casa móvil compuesta de 2 trailers? Y me dijeron $7,000. No, eso es todo el dinero del mundo. Hasta yo pensé, ¿qué congre puede tener $7,000? O sea, si todas son repobres aquí, ¿no? Es que usted sabe que las congres vivimos o bien por lo que Dios le habló a usted, ¿verdad? Le dijo, trae todos los diezmos al alfolí. Y la mayoría de gente trae los dosmos, no los diezmos. La mayoría de gente aprieta la moneda hasta que el águila chille cuando pasa la canasta. Y entonces yo estoy pensando, no, ese es todo el dinero del mundo, $7,000.
Entonces le hablo a un amigo, oye, ¿no tendrás una conecta? ¿No tendrás una conecta que alguien que cobre más vara para mover una casa móvil de Estados Unidos a México, instalarla? Tengo un proyecto con unas ancianitas y ya me regalaron estas casas móviles, pero hay que cruzarlas. Y me dijo, sí, habla este número y ahí te van a cobrar. Y de lo que te cobren, yo te voy a poner la mitad. Entonces, y luego el Señor me suple la mitad. Entonces hablo a esa gente, ¿cuánto me cobran? No, pues 4,800, me bajaron un chorro de lana y aparte este amigo me iba a poner me puso la mitad, me mandó los 2,400, voy y predico una congre, ala muy bonito con el pastor Rodolfo, estoy predicando, se para el pastor al último y dice, no, pues hemos estado apoyando a Tony en todo esto que estamos haciendo, somos parte de este ministerio, y recoge una ofrenda y recoge $1,200, me lo da, ya son 3,600. ¿Ya cuánto me falta? 1,200. Entonces le hablo a un amigo a Colombia que andaba en Colombia, que vive en Tijuana, y le digo, oye, carnal, ¿no tienes una de esas carapilas que emparejan este jale aquí? Yo sé que él sí tiene carapilas, ¿no? Entonces me dice, sí, Tony, ando acá en Colombia, carnal, pero en cuanto, ¿y qué onda? ¿Para qué ocupas? Es que me donaron una casa móvil y tengo que depositar, tengo que poner, ¿cuánto te cobraron por cruzarla? No, pues me van a cobrar $4,800. ¿Cuánto tienes? No, pues ya completé como 3,000 y feria. Todo lo que te haga falta yo te lo voy a poner. Y en unos días así se armó. De eso ustedes son parte. Antes de ellos mandarnos una ofrenda o darnos una ofrenda, esta congre nos mandó ofrenda para que se armara. Esta es la casa móvil. Si tienes ahí, va a durar como unos, no sé, 4 o 5 minutos ahí, pero quiero que usted mire. Es increíble y supera todas tus expectativas cuando de alguna manera Dios te hace parte de su agenda, de amar a la gente, de poder sembrar en el corazón de alguien más, de extender la mano al necesitado, compartir tu pan con el hambriento, vestir al desnudo, alojar al extranjero. Sí, es impresionante lo que puede suceder con la vida de uno, cómo se puede cambiar la historia de alguien más. Hemos trabajado con la estancia para ancianos en abandono y Dios nos puso a trabajar ahora con las ancianitas. Y pedíamos a Dios que nos supliera lo necesario y nos suplió esta casa móvil que ya está ahí. Luis, Eliana, Iglesia Libertad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por ser parte de esta obra. Su semilla, su siembra en este lugar nos ha ayudado a avanzar bien padres. Les amamos, familia. Mira, amigo, algunas historias de gente que se le cambió la vida y agradecidos. Gracias por todo y que Dios nos siga cuidando. Muchas gracias por apoyarnos, por la comida que nos da y pues estamos agradecidos con ustedes. Y con todas las cosas que te dan, pues está mejor. Oye, nos da mucho gusto tenerte aquí. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Y cómo no, nos da mucho gusto que estemos todos contentos y alegres. Ya se acabó. Y entonces aquí a lo mejor ustedes no se han dado cuenta o algo y no lo hemos informado así con detalle, pero
Sus pastores siempre nos han apoyado desde que empezamos y han sostenido este lugar también, igual que otra gente. El avance del reino seguirá siendo a través de vasos escogidos por Dios. Si usted se va conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice, pero en una casa grande, a ver, diga, estamos en una casa grande. Esta es una casa grande. La Congre es una casa grande. Y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales, honrosos, y otros para usos comunes, viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La Biblia habla de diferentes vasos, diferentes vasijas. Cuando Pablo entendió esto y le escribe a los Corintios, Pablo dice, ¿cómo es posible? O sea, no alcanzo a entender cómo este tesoro es puesto en vasos de barro como nosotros. La grandeza de Dios, el amor de Dios depositado en estas vasijas de barro con tantos errores. ¿Cuántos aquí tienen errores? ¿Cuántos aquí han tenido intentos fallidos? ¿Cuántos aquí? O sea, y yo quiero decirle algo, cuando Cristo vino y lo visitó a usted, no vino para modificar su conducta nomás, no vino para quitarle ciertos hábitos. Cristo no vino para hacer que el borracho no tomara. Cristo no murió en la cruz para hacer que el adúltero ya no adulterara. Eso es una consecuencia. Lo que Cristo vino a hacer es darle vida a los muertos. O sea, usted estaba, dice la Biblia, muerto en sus propios delitos y pecados, y Él le dio vida juntamente con Él. La Biblia no dice y Cristo vino para sacar a los borrachos de la borrachera. No, fue para darle vida a los muertos. A eso vino Cristo, y de repente te hace parte de una familia tan impresionante, en una casa grande como esta, y te convierte en un vaso útil, una vasija útil. Dice la Biblia cuando habla en Romanos 9:1, le voy a hablar de unas 3, si alcanzo, le voy a hablar de unas 3 vasijas que están en la Congre aquí. Aquí hay gente de esa. Romanos 9:21, en la traducción lenguaje actual, le leo este tipo de vasija. El alfarero puede hacer, Romanos 9:21, el alfarero, o no tiene potestad, dice ahí. Aquí se lo leo en esto y usted lo lee en esa. ¿Está bien? A ver, dígame, sale pues. Órale pues. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales, y también una vasija de uso diario. En esa versión dice, ¿y qué si Dios o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Uno para usos especiales, otro para usos extraordinarios. Y los vasos de honra de los que habla la Biblia, que quizá usted pueda identificarse con este vaso de honra, eran los que estaban siempre en la entrada del templo, colocados a donde usted llegaba a una sinagoga. A la entrada había un vaso de honra lleno de agua fresca. Usted llegaba y lo primero que podía hacer es refrescarse con el agua que había en ese vaso. ¿Quiénes son estos vasos de honra que estaban siempre a la entrada del templo? Estos vasos de honra en esta casa grande. A ver, diga, pertenezco a una casa grande. No, ayúdeme bien, hágame un paro bien. Diga, pertenezco, diga, a una casa grande. En esta casa grande, claro que hay vasos de honra. Déjeme le digo quiénes son los vasos de honra. Los vasos de honra siempre estaban puestos ahí antes de que la gente llegara a la Congre, a la sinagoga. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora es la reunión? A las 6. ¿Alguien más llegó a las 5? ¿Alguien más llegó a las 5? ¿Usted llegó a las 5? Desde tempranito se vino, ¿no? Ándele. Yo le aseguro que los de la alabanza llegaron antes que nosotros. Alguien tuvo que llegar y acomodar estas sillas. Alguien tuvo que limpiar aquí. ¿Quiénes son los vasos de honra? Los que cuando usted llega ya está todo listo. Y usted llegó para sentarse y usted no sabe si ellos que están ahí tocando
¿Cuánto tiempo duraron ensayando? Ya le iba a decir, ensayando la rola, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te invirtieron para poder tocar ese instrumento? Y ahora que usted llega, lo único que a usted le corresponde es levantar sus manos y cantar junto con nosotros. Porque ¿quién hizo que se lograra que ahora haya un director de alabanza, haya gente cantando? Y no es que llegaron al mismo tiempo que usted. Antes que usted llegara, ya estaban aquí los vasos de honra. Antes que llegara cualquier gente a la sinagoga, ya estaba el vaso colocado ahí. Y la gente llegaba y se refrescaba, o bebían, o adquirían fuerza, adquirían algo nuevo de lo que esos vasos tenían. Cristo se presentó como un vaso de honra que dijo: el que beba de mí. Esos vasos de honra son como una fuente que brota para vida eterna. Tienen una relación diaria con el Espíritu Santo para que haya en ellos siempre algo fresco para ofrecer a la gente de la congre. Esos son los vasos de honra. Estoy seguro que en esta congre hay vasos de honra como Simeón y Ana. Son fieles hasta el final. Esos vasos de honra no están buscando una posición, un nombramiento. Ellos lo único que les apasiona es servir al Señor, es que usted llegue y usted pueda deleitarse en lo que sucede dentro de esta casa grande. Simeón Simeón estaba ahí, tenía tiempo en el templo cuando se cumplió, porque se quedan hasta el final los vasos de honra. Ana estaba ahí. Y cuando se cumplió el final de todo esto y miraron que el Mesías iba entrando al templo con sus papás, ellos dijeron: wow, ya nos podemos ir a gusto. Ya estuvo. ¿Por qué? Porque los vasos de honra son fieles hasta el final, son fieles en la carrera larga, son leales con la visión y se quedan ahí. Y cuando usted llega, están ahí. Ahora, déjeme decirle que se le agrega a los vasos de honra. A los vasos de honra se le agrega que cuando usted se va, ellos se quedan todavía. Porque hay que acomodar cables, hay que cerrar las puertas, hay que acomodar ciertas cosas. Hay algunas maestras que, ¿alguien tiene hijos aquí? A ver, levanten la mano. Ya los tiene. Aquí. Que alguien esté cuidando allá. O que alguien esté dándole clases allá en los salones. ¿Alguien tiene? Ya son menos, ¿verdad? O sea, esas maestras y esos maestros con sus niños son vasos de honra. Llegaron antes que usted llegara. Prepararon todo para que sus hijos recibieran algo. Están recibiendo algo ahí. Usted no sabe si lo que ellos reciben con esos vasos de honra es lo que va a marcar el corazón de ellos por el resto de sus vidas. Allá adelante, cuando crezcan sus hijos, sus hijas, van a decir: es que tuve una maestra en la escuelita dominical. Me amó, me decía cosas, tú puedes, tú la vas a armar. Y esos vasos de honra les dan a algunos niños una palabra que nunca reciben en su casa. Y les inyectan algo bien padrísimo. Son vasos de honra. Me entró una llamada. Estos vasos de honra son aquellos que siempre están disponibles a servir, son aquellos que saben que su relación diaria con Dios hace que de su interior broten ríos de agua viva. Llegas, vuelvo a decir, llegas a la congre y te das cuenta que ya estaban allí antes que tú llegaras. Ellos empezaron a servir y a preparar todo para que cuando tú llegaras la casa grande estuviera lista. Esos vasos ya han pasado por la mayoría de ministerios. Ya estuvieron con los niños en la cafetería de Ujieres. O sea, ya estuvieron ahí, ya pasaron por todos los ministerios. Son vasos de honra y la mayoría de ellos siguen sirviendo. Son fieles en la carrera larga. No son fieles nomás en la carrera corta, es en la carrera larga hasta que esto se termine. Son los vasos de honra. El servicio de los vasos de honra prepara todo para que tú llegues y disfrutes. Bernabé era un vaso de honra que cuando Pablo llegó y los demás no lo recibieron, Bernabé ya tenía todo preparado para que Pablo lograra su llamado. Todo lo que este hombre hizo con Pablo en los inicios de Pablo. Te fuiste
Y él y ella se quedó para ver que todo esté bien, no porque alguien les dijo que lo hiciera, sino porque les apasiona servir al Señor. Son vasos de honra. Son los hombres y mujeres que tienen una relación con el Señor. Nunca cambiarían los vasos de honra. Déjeme le digo lo que nunca cambiarían. Nunca cambiarían su servicio a los demás por una posición de renombre. Esos vasos de honra nunca van a cambiar su postura de servicio por una de celebridad. Jamás se les va a subir a la cabeza. Son vasos de honra. La mayoría de ellos siembran su semilla para que las cosas en el templo funcionen. Ellos no aprietan la moneda hasta que el águila chilla. No, ellos siembran para que las cosas aquí en el reino, aquí dentro de la congre, funcionan. ¿Sabe quién ha provocado que exista todo lo que existe aquí? Los vasos de honra. Son fieles, siembran. Y esos vasos de honra no siempre son tratados de una manera correcta. Esos vasos de honra, los vasos de honra que están a la entrada del templo, de repente la gente que entraba y bebía de ellos los lastimaba. Y de donde los agarraban, les valió un cacahuate si los agarraban bien o si los despostillaban. Por donde bebían de esos vasos, se los desgastaban. Entonces hay vasos de honra que ahorita están desgastados, porque su servicio de repente desgasta. Son los vasos de honra. La Biblia habla en Romanos 9:23, y mire lo que dice Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos que él preparó de antemano para su gloria. ¿Quiénes eran los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia no eran los que ponían a la entrada del templo. Los vasos de misericordia eran los que ponían en los caminos lejanos. El dueño de esa vasija iba a los caminos lejanos. Ponía una vasija con agua fría para que cuando pasara por ahí un forastero que iba cansado, que ya no podía continuar, se topaba con un vaso de misericordia. Bebía de ese vaso de misericordia y podía continuar su carrera. Yo le aseguro, escúcheme bien, yo le aseguro que en su cansancio, lo que le haya cansado, lo que le haya frustrado, su relación matrimonial, el hijo pródigo que le tiene preocupado, sus finanzas, su negocio que no funcionó, de repente se cruzó usted con un vaso de misericordia. No fue aquí en la congre, se cruzó con alguien allá afuera, y ese vaso de misericordia le dio de lo que él tenía. Esos vasos de misericordia no son los que mueven los ministerios aquí adentro, son los que cuidan los viejitos allá afuera. Son los vasos de misericordia que siempre están pensando: ¿qué hacemos con los niños de la calle? ¿Qué hacemos con el indigente? ¿Qué hacemos con la persona que duerme en la silla de los parques o debajo de los puentes? ¿Qué hacemos con las familias destrozadas? Ellos no están pensando nomás en cómo venir y limpiar las mesas del templo. Eso lo hacen los vasos de honra. Los vasos de misericordia están allá afuera, chambeándole, mirando. Ellos no pueden quedarse callados. Ellos no son de las personas que habla Proverbios 24:11. Si dejaras de librar a los que son llevados a la muerte y al degolladero, y dijeres en tu corazón que no lo sabía, no lo entenderá el que pesa tu corazón. El que mira por tu alma te dará según tu obra. Come, hijo mío, de la miel que no dura para mucho tiempo. Pero ellos nunca se detienen para dejar de rescatar al que va ligado, al que va camino a la muerte. Ellos están mirando cómo salvar a alguien. Ellos llegan a un restaurante y están pensando: ¿cómo me echo el plato al mesero? Están pensando: ¿cómo le comparto a la señora? Son los vasos de misericordia. He conocido muchísimos vasos de misericordia. En la cultura del pueblo de Israel, esos vasos eran igual que los vasos de honra, pero colocados en las orillas de los caminos y no en las puertas de la casa, para que el peregrino, el extranjero,
tuviera que tomar. Era un acto de misericordia de la gente de esos tiempos para que los caminantes que pasaban y se topaban con este vaso de misericordia se les cambiara la historia y pudieran continuar su carrera. El buen samaritano que habla Lucas se convirtió en un vaso de misericordia. ¿Sabe que los vasos de misericordia, saben que hay denarios que ellos agarran? 2 denarios tenía el buen samaritano. ¿Y sabe qué saben los vasos de misericordia? Que hay 2 denarios que no son para ellos. Que esos 2 denarios que ellos tienen el poder de cambiar la historia de los despojados por ladrones. Tienen vino y aceite, pero saben que no es para ellos. Tienen una cabalgadura, pero saben que en esa cabalgadura un día se van a bajar de ella y van a subir al otro. Son vasos de misericordia. Son gente que cambia la historia de los de afuera. Los vasos de misericordia nunca miran, escúcheme bien esto, si la persona a la que van a bendecir tiene un historial bueno o tiene un historial malo. No preguntan por su historia. Era obvio que Ananías, cuando Dios le habla acerca de Saulo de Tarso, era obvio que él no era un vaso de misericordia en toda su extensión. Porque él dijo, es que no sabes el historial de Saulo de Tarso. No sabes cuántos males. Los vasos de misericordia no preguntan por la historia. Los vasos de misericordia no vienen y preguntan, ¿qué dice? Ay, se me olvidó tu nombre, cara. Luis. No vienen y preguntan, oye, pues ya sabes la historia de Luis. ¿Tú sabes todos los errores que tengo de Luis apuntados aquí? Los vasos de misericordia no preguntan eso. Los vasos de misericordia dicen, ¿tú recibiste a Cristo? Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay un pasado que te acuse, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces los vasos de misericordia creen en el poder que tiene la obra en la cruz del Calvario para con alguien, ay Luis, que tiene cara de testimonio y que tú dices, pero Dios lo cambió. Oye, pero apenas tiene un día que recibió a Cristo. Ese día es suficiente, como si yo tuviera 20 años. Acaban de nacer 2 nietos más en nuestra familia y ellos tienen garantizada la herencia de unos papás y unos abuelos que no tienen mucho, pero tienen garantizado. Oye, pero si apenas nacieron, tienen los mismos derechos que mi hijo que tiene 40 años ya. Los vasos de misericordia no preguntan el historial. Los vasos de misericordia, por el camino donde estaban aquellas vasijas, pasaban de todo tipo de personas, buenas y malas. Y ellos en su camino se encontraban con esos vasos que el dueño había puesto con agua que calmara su sed y así pudieran seguir adelante. Por eso Romanos dice, a quienes Dios ha llamado por nombre para ejercer misericordia. ¿Quién contó la historia del buen samaritano? Si era anónima. ¿Quién la contó? ¿Alguna persona de la congre? El cielo contó la historia del buen samaritano. ¿No la contó alguien? Era anónimo. Él no estaba buscando un renombre. Son los vasos de misericordia. Pero esos vasos de honra y esos vasos de misericordia, claro que sufren desgastes. No nos dimos cuenta. ¿A qué horas te desgastamos? Yo te conté a ti, les conté un poquito. Yo voy con mi pastor en el 2015 y mi pastor estaba totalmente desgastado. Era un hombre fuerte, era un hombre increíble, con una autoridad impresionante. Todos se referían a mi pastor como don Fermín, pastor con una autoridad increíble. Te intimidaba de repente. Y voy en el 2015 con una demencia y un Alzheimer. Y lo miro totalmente desgastado, flaquito, sin hablar, sin hacer ya movimientos. No reconocía a la gente ya. Y cuando yo lo miré ahí, yo le di gracias a Dios. Y hablé con Dios. Y le dije a Dios,
cómo quisiera que mi pastor se diera cuenta de lo que yo entendí. Y le dije a Dios, gracias porque el desgaste de este hombre tuvo que ver conmigo. Me crucé en su camino y me amó. Nunca preguntó de mi historial. Había gente que dijo, no se arriesgue con ese cholo. No se arriesgue con ese malandro. No se arriesgue con él. Él se arriesgó porque los vasos de misericordia se arriesgan, pero se desgastan. Aún los vasos de honra, como no los tratamos como deberíamos de tratarlos, entonces yo miro a mis pastores desgastados por mí. Y de repente yo pienso y dije, chale, qué mala onda que no le di el valor al trabajo de mi pastor. ¿Cuántas veces no lo critiqué? Me dan ganas de decir, esto no es grosería, ¿no? Espero que no sea. Pero me dan ganas de decir, si entró la máquina, hombre. O sea, ¿por qué los critiqué? ¿Por qué hablé mal de ellos? ¿Cómo me dolió mirarlo? Sabiendo que me había amado y los momentos en que ellos nunca supieron que yo hablé mal de ellos y que denigré su trabajo. Yo dije, qué mala onda, qué mal agradecido. Si yo me topé con un vaso de misericordia que me amó, no se fijó en mi historial. La mayoría de la gente se fijaba en mi historial. Yo llegué a la congre con un pantalón hasta aquí. Eso sí, los zapatos bien boleados, peinado, todo lo que fuera que me echara, limón, mayonesa, lo que sea, pero el pelo tenía que estar bien machín. Unas camisetonas, unas cadenas, de veras el pantalón hasta aquí, todo un pachuco. Como el pantalón estaba hasta aquí, cuando llegaba iba a pagar, sacaba la cartera por aquí y decía cuánto es. Pero ese hombre no preguntó por mi historial. Me amó. En esta congra hay vasos de misericordia. Y si se desgastan, hay algunos vasos de misericordia que están desgastados. ¿Qué pasaba cuando el vaso de honra y el vaso de misericordia se desgastaban? Entonces se convertían lo que describió el salmista. Y de repente esos vasos en su condición, en su problema, en su desgaste, podrían escribir el mismo salmo que el salmista. Y decir, híjole, he sido olvidado de su corazón. He llegado a ser como un vaso quebrado. Salmo 31:12. Gracias, Pase. Salmo 31:12. He sido olvidado de su corazón, como un muerto. He llegado a ser como un vaso quebrado. Oigo las calumnias de muchos. Miren lo que sucede. Oigo las calumnias, las mentiras de muchos. Estos vasos quebrados. Mire lo que dice. Porque oigo la calumnia, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí y hasta idean quitarme la vida. Soy un vaso quebrado. ¿Qué sucedía con los vasos quebrados? Porque también existen. Puede ser la realidad de algunos de ustedes. Vasos quebrados, desgastados, ya no sirven como antes. Es posible que alguien no haya venido a agradecerle les haya hecho que su amor por la gente disminuyera. Y de repente ya no se quieren arriesgar tanto. ¿Sabes cuál es la condición? Es que eres un vaso quebrado. ¿Qué se hace con un vaso quebrado? ¿Qué se hacía con un vaso quebrado? ¿Qué se hacía con un vaso desgastado? ¿Sabes cuál es la ventaja de esta casa grande donde hay diferentes vasijas? Es que hay una casa del alfarero donde todos los vasos quebrados pueden llegar. Y llegas a la casa del alfarero como un vaso quebrado, desgastado, dolido, dañado, sin valor para muchos. Llegas a la casa del alfarero y llegaste a las manos correctas. Nadie de la casa grande va a saber cómo remediar tu condición. ¿Quién sabe cómo remediarla?
el dueño de la alfarería. Entonces Jeremías empieza a escribir y dice: llegué yo a la casa del alfarero y vi cómo agarraba la vasija. Y empezaba a trabajar con la vasija. Y empezaba a moldear la vasija. Hay un tipo de vaso con el que quiero terminar. Y es el vaso escogido. Cuando se refirió en Hechos capítulo 9 a Pablo, y Ananías dijo: no, espérame, es que déjame te hablo del historial de ese hombre. Entonces el Señor dijo: no, él me es un vaso escogido para que lleve mi nombre a gobernantes, a gentiles, al pueblo que nadie llevaría mi nombre. Yo lo elegí a él. Es un vaso elegido, escogido por mí, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. ¿Cómo se formaban? Déjeme le digo esto. ¿Cómo se formaban los vasos elegidos? Sea vaso de honra, sea vaso de misericordia, quebrado, desgastado, cansado. Llegaba a casa del alfarero. El alfarero hacía un trabajo con la vasija que llegó. Y llegaba el momento que ya formada la vasija, la metía en una prueba en el fuego. ¿Sabe cuál es la ventaja de usted y la mía? Que el dueño de la alfarería tiene el control de a cuánto volumen le sube. Nadie más tiene el control. Por eso dijo: no te meteré en una prueba más allá de la que pueda resistir. O sea, ese es el dueño de la alfarería, es el dueño tuyo. Es el dueño de estos vasos, vasijas, algunos ya jarrones, así, pero es el dueño. Llegas a casa del alfarero y empieza a trabajar contigo por el desgaste sufrido. Y entonces de repente llegaba el momento donde el dueño de la alfarería metía la vasija que había reconstruido y la metía en el horno de fuego. ¿Quién se convertía en un vaso elegido? Todos nosotros los que estamos aquí hemos pasado por dificultades matrimoniales. Los que están casados, los que no saben qué es ese rollo. Pero todos los que estamos aquí y que estamos casados hemos pasado por dificultades matrimoniales. Todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, hemos pasado por temores. ¿Qué sucederá con nuestros hijos? Todos los que estamos aquí quizá hemos tenido algún familiar pródigo. Todos los que estamos aquí, hay gente que no le ha dado el valor a lo que tú has hecho. Todos los que estamos aquí. Entonces hemos sido metidos a la prueba. ¿Quiénes eran los vasos elegidos para que lleven su nombre y ponía su firma después que la vasija salía del horno de fuego de la prueba y la resistía? Y aunque todos eran metidos a ese horno de fuego, a esa prueba, había algunas vasijas que el dueño de la alfarería se daba cuenta que del horno de fuego salían con un matiz diferente. Algunas salían amando igual. No hay bronca, está bien. Algunos no aumentó su bondad. Algunos salieron igual que como entraron, pero resistieron y fueron restaurados. Algunos siguieron con la misma pasión con la que entraron y no se aumentó nada, pero salieron restaurados. Y de repente, cuando salía aquella vasija, el alfarero miraba que el matiz que habían cobrado era diferente. Qué colores tan increíbles después de la prueba. Y la miraba el alfarero y decía: wow, esta vasija después de la prueba salió amando más que cuando entró. Yo te hice un mal
¿Y cómo es posible que te metí en una prueba? Hablé de ti, te juzgué. Cuando te vuelvo a ver, pareciera que me aman más. Pareciera que tu amor por mí es como si nunca te hubiera dañado. Las vasijas escogidas salen de la prueba con un amor como si nunca nadie les hubiera dañado. Con una pasión que ya nadie puede parar. Aunque pregunten qué tan difícil es trabajar con las viejitas. Los vasos elegidos saben, porque saben que Dios les puso eso y lo van a hacer de todos modos. Los vasos elegidos salen con una firmeza y un matiz tan diferente que ellos saben que su llamado es irrevocable. Y los dones que tienen es irrevocable. ¿Y saben qué saben los vasos elegidos? Que nunca nada podrá separarlos de este amor. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo que pueda venir, jamás tendrá el poder de apartarlos de este amor. Entonces dice: vasija escogida para que lleve mi nombre. Entonces el alfarero miraba que salió con un matiz diferente, de la misma prueba que todos pasaron, pero este salió con un color diferente. Y entonces luego el alfarero decía: esta es una vasija que tiene que llevar mi nombre, y le ponía su huella digital. ¿Y sabe qué hacía con los vasos elegidos? El alfarero los tomaba ya con la huella digital de él y los llevaba a un cuarto oscuro y allá los ponía. Saulo de Tarso estaba escondido en la oscuridad, en un cuarto oscuro llamado religión. Hay algunos de ustedes que están todavía en ese cuarto oscuro, pero el alfarero sabe que estás ahí, porque Él te puso ahí. ¿Cuándo salen esos vasos elegidos? Los ponía en el cuarto oscuro y no estaban a la vista del público que llegaba a la alfarería. La gente llegaba a la alfarería y miraba las vasijas comunes, y entonces ofertaba por las vasijas comunes. ¿Cuándo salía a relucir la vasija escogida, que llevaba su huella, su firma? Cuando el alfarero, escúcheme bien, veía entrar a un cliente especial. Entonces él dijo: wow, vienen entrando los gentiles. Y se acordaba de la vasija que estaba en el cuarto oscuro. Yo no sé con qué problema, con qué broncón llegaste, pero ya eras cliente de una vasija elegida que te amó y peleó por ti. Yo me acuerdo cuando llegué a la congre. O sea, yo llegué a la congre y le digo, con los tramos hasta aquí. Llegué con una necesidad cañona a la congre. Me gocé ese día. Sabía que era un adicto sin Dios y sin esperanza, alejado de la familia de Dios. Y ese día que llegué a esa congre, Dios me tocó. Entonces escuché que al otro día había una reunión. Y yo dije: wow, pues a otra reunión me vengo, porque así como me presenté allá, quiero presentarme aquí.
Y allá no importan las horas o el día, al pecado le decía presente. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Y dije, yo me voy a presentar en esa reunión. Y resulta que la reunión no era para todos. O sea, no era para mí. Oye, no sean gachos, denme una toallita o algo. Y ya ves que cuando uno de repente se limpia, ¿verdad? Con las toallitas, no es tu usada, amiga, ¿verdad? Y ya de repente cuando uno se limpia con las toallitas, ¿verdad? Que de repente le queda aquí como la toallita embarrada, ¿verdad? Y si me queda algo aquí, dígame, ¿eh? Porque luego se va a ir pensando, no manches, el pastor estaba predicando y trae la toallita ahí, ¿no? Y entonces metiendo al otro día a la reunión, hermana. Llegué, pero resulta que era una reunión de líderes. Y yo con esa cara de testimonio tan machín. Entonces llego y estaba mi pastor sentado ahí en la reunión de líderes. Y luego me recibieron los ujieres. Y los ujieres me dijeron, no, esta reunión no es para ti. Ah, ¿de veras? Pero trae un chorro de necesidad. Tengo un agujero bien cañón aquí. Entonces mi pastor miró que me estaban dando para atrás. Y él movió a la persona que estaba enseguida con él. Y le dijo, cámbiate para allá. Y me vio él. Y me dijo, ven hijo, siéntate aquí conmigo. Y yo me senté junto a él. Me sentía un bicho raro. Digo, no se me ha quitado lo de bicho raro, pero y me abrazó. Y ahí estaba yo. No entendía nada de lo que estaban diciendo. Lo único que entendía es que esa mano encima de mí nunca me la iba a poder quitar. Y me abrazó. Y luego me dijo, se acercó al oído conmigo y me dijo, Dios te va a usar. Un día vas a predicar su palabra. Él era un instrumento escogido para este cliente. Y me amó. Aquí hay vasos elegidos. Que hay gente allá afuera que no cualquiera de los que estamos aquí la van a ganar. Tú eres el instrumento elegido para ganar a un cliente especial, a un borracho que no ha cambiado, a una persona que no ha podido salir del hoyo, a una pareja que no ha podido resolver sus broncas. Y tú eres el vaso. Te va a sacar del lugar oscuro para poder ir con los gentiles, con los reyes, los gobernantes. Este es vaso escogido por mí para que lleve mi nombre. En esta casa hay diferentes vasos. Tienes que ubicarte en uno y decir, wow, pastor, yo puedo ser un vaso de honra y estar aquí. Lo que se ocupe hacer en el templo, pastor. Yo he mirado gente con una necesidad bien cañona allá afuera. Permítame ir a amar a la gente. Ayúdeme, pastor, dígame cómo lo hago. Y de repente los pastores van a mirar salir de los cuartos oscuros a mucha gente que va a tener una marca imborrable en el corazón de ellos. Y Dios te va a usar. ¿Alguien aquí quisiera ser usado por Dios en algún área? Mire bien la pregunta, ¿ok? Mire bien la pregunta. Escúchela bien. ¿Alguien aquí quisiera ser usado por Dios y convertirse en alguna de estas vasijas? Si usted levantó la mano, quiero que se ponga de pie.
Póngase de pie. Los que levantaron la mano. Y si no la levantó y dijo, no, yo debería de haberla levantada, entonces también póngase de pie. Hace poquito fui a compartir a Cananea. Estaba compartiendo hace 2 semanas. Estaba compartiendo y por allá se miraba una persona atrás con una cara de malandro en todo su potencial. Estaba atento y estaba llorando con lo que estaba compartiendo. Yo estaba diciendo, hay 2 denarios que no son tuyos. Hay un tiempo que lo has invertido para ti y no era para ti. Los vasos elegidos se dan cuenta. Cuando su vino y su aceite no es para ellos, es para alguien más. Hay un cliente en el cielo por el que Dios te lo puso, ese vino y ese aceite. Estoy hablando de los 2 denarios que el buen samaritano usó para cambiar la historia de alguien más. Y entonces él estaba atento y con una cara así de wow, qué increíble, como diciendo, yo puedo ser. Terminó la reunión y se fue. Regresó a la siguiente reunión con su familia y traía una bolsa de mandado. Y vino feliz con su familia. Me miró y me dijo, pastor, aquí estoy nuevamente. Y le dije, qué padrísimo que volviste, tu familia, ¿verdad? Sí, es mi familia, pastor, ya estamos perdidos. Y Dios nos restauró, me regresó a mi esposa. Aquí están mis hijos. Y fueron y se sentaron. Cuando la persona que iba a levantar los diezmos empezó a decir, ¿alguien ocupa un sobre para sus diezmos y sus ofrendas? Él no levantó la mano porque ya traía su sobre. Era una bolsa de mandado, verde, fosforescente, de esas que te venden en la Comer, ¿no? O en Soriana. Entonces cuando dijeron, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, ese hombre vino con toda su familia. Estaba ahí, se paró enfrente del administrador y del pastor y le dijo, estos son mis 2 denarios. Se volteó conmigo y me dijo, pastor, me hiciste ver que tengo 2 denarios que no eran para mí. Y yo con la tentación, no manches, ese sobre está bien gandallón. ¿Y cuánto fue tus 2 denarios? Les dije. Y me dijo, traje $1,000,000 de pesos, pastor. Quiero cambiar la historia de miles de gentes. Y dije, wow, qué increíble. Estoy convencido, me dijo, de que Dios me ha dado una habilidad para hacer denario tras denario y cambiar la historia de los despojados por ladrones. Y me di cuenta que ese hombre tenía facha de una vasija de misericordia a punto de convertirse en una vasija elegida por él. Y dije, wow, qué increíble. Y después, antes de venirme, le dijo al pastor, dile al pastor que vaya a mi casa, quiero que ore por mí y por un negocio nuevo que voy a abrir. Fui a su casa, me dijo, pastor, estoy por abrir un negocio que yo creo que a usted no le va a hacer falta nada para sus viejitos. De mi cuenta corre, pastor, que si Dios me bendice, que estoy seguro que va a ser así, a sus ancianitos y a sus ancianitas van a comer lo mejor del trigo. Y dije, wow, qué increíble. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué manera tiene Dios de meternos a esta agenda preciosa del cielo? Nadie nos había convencido de que éramos útiles. Nadie nos había convencido que sí tenemos aciertos y decisiones correctas.
Quizá la mayoría de gente se enfocó en el error que cometí, en el desacierto, en la decisión que no era la más correcta. Y todas las miradas se tornaron en esa decisión incorrecta, en ese error cometido. Pero tú miras mis aciertos y tú sabes que en mi corazón hay un anhelo por servirte, un anhelo por amarte. Tú has escuchado las oraciones de tus hijos en lo secreto, y algunos de ellos te han dicho que por el resto de sus vidas te van a servir y van a intentar amarte. Algunos de ellos han hecho pactos contigo, y algunos de ellos este día, esta hora, en esta reunión, necesitan escuchar nuevamente tu voz, diciéndoles: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Y en ti me complazco. Tu palabra dice que llegaría el momento que tú cantarías y ellos escucharían el canto de tu voz, el canto del amado, el canto del amado, hablando y susurrando a su espíritu. Con una convicción que el cielo provoca, de que sí son vasijas útiles, son hombres y mujeres con un llamado irrevocable. Van a cambiar la historia de miles y miles de gentes. Y nuestra congre, Iglesia Libertad, se va a convertir en un referente. La gente que llegue aquí va a sentir un amor que nunca ha sentido, un impacto de tu gracia que les va a cambiar la historia. Y dirán igual que nosotros: fue tu gracia, fue tu amor los que cambiaron mi historia. Así de pie y con tus manos levantadas, todos juntos, Dios, te decimos que te amamos, que te amamos, que te amamos. Y que vamos a amarte por el resto de nuestras vidas. Tomamos decisiones acerca de ti. Tomamos decisiones acerca del llamado y de la voz que escuchamos de parte tuya. Tomamos decisiones. Y te decimos que sí, Dios. Te decimos nuevamente que sí. Que sí. Quizá para alguien más mi sí no sería suficiente, pero para ti sí. Para ti sí. Mientras cantamos eso, con tus manos levantadas, dile cuánto le amas.
Dile cuánto le amas a Él. Y es que sí te amo, Dios. Canta con nosotros y díselo con todo tu corazón.